buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro programa Macroentrevistas, un tiempo de análisis y debate en el que realizamos entrevistas a expertos sobre diversos ejes temáticos de relevancia para la ciencia política. Mi nombre es Beatriz Vázquez y estaré a cargo de conducir esta tercera entrevista en la que trataremos el eje de sistemas políticos y el tema de la situación de la democracia en el mundo. Para ello, tenemos el gusto de contar con la presencia de Fernando Barrientos, quien es doctor en ciencia política con especialización en política comparada por la Universidad de Florencia, maestro en Relaciones Internacionales de Europa y América Latina con especialización en económica por la Universidad de Bolonia, Italia, miembro del Seminario Institucional Perspectiva Democrática del Instituto de Investigación Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, es autor de varios libros como el de la Segunda Vuelta Electoral, Orígenes, Tipología y Efectos del año 2019, y el libro Gestión Electoral Comparada y Confianza en las Elecciones en América Latina del año 2011. Sus líneas de investigación son política comparada, sistemas políticos comparados, política y elecciones en México y América Latina, historia y desarrollo de la ciencia política y teoría política moderna. Sea bienvenido, doctor Fernando. Un saludo a todas las personas que nos siguen y muchas gracias por la invitación de nuevo. Queremos agradecerle a nombre del sexto macrocoloquio de estudiantes de ciencia política por acompañarnos el día de hoy y apoyarnos en el desarrollo de este proyecto con el que buscamos conocer más sobre diversos temas relacionados a la ciencia política. Es un total gusto y si le parece bien empezamos con las preguntas. Adelante, adelante. Bien, iniciamos con una pregunta introductoria entonces, para profundizar en el concepto mismo del tema que vamos a tratar el día de hoy. Desde su perspectiva, ¿qué es la democracia y cuándo podemos decir que un país es democrático y cuándo no? La pregunta es muy importante porque la democracia es una palabra que regularmente tenemos, digamos, utilizamos cotidianamente, pero pocas veces nos detenemos a pensar en específico qué significa. Y entonces, sobre todo en un contexto en el cual esta serie de entrevistas están dirigidas a estudiantes, entonces es muy importante la pregunta. Entonces yo diría que hay que entenderla en varias dimensiones. Lo primero a entender es que la democracia es una forma de gobierno, es decir, son reglas, normas establecidas, ¿no? Y la segunda también es un régimen, es decir, son prácticas, o sea, tiene estas dos dimensiones. Ahora, pero eso no es suficiente para entender qué es democracia. Y como sabemos, como nos señalaba Giovanni Sartori, el politólogo Giovanni Sartori, decía que una buena definición debe contener al menos dos elementos, su anclaje etimológico y su anclaje histórico. El primero no parece complicado, ¿no? La democracia es el gobierno del pueblo, ¿no? El demos y el kratos. A lo largo de la historia, este concepto ha ido cambiando. De hecho, probablemente la mayor definición de democracia y más amplia es la que los propios estadounidenses señalaron en determinado momento de el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, ¿no? Esa de people, by the people y for the people es muy interesante porque contiene toda la complejidad de lo que debemos entender por democracia. Pero como decíamos, el concepto de democracia ha cambiado a lo largo del tiempo. Para ello, como precisamente ha tenido diversas acepciones y ha sido complicado observarla, Schumpeter, Joseph Alois Schumpeter, un economista de mediados del siglo XX, señalaba que debíamos entender a la democracia esencialmente en su dimensión mínima, ¿no? Y a partir de ahí elaborar o comprender la complejidad de la democracia. Y él decía, Schumpeter, que la democracia se reducía a un método, el método democrático, y que es un sistema institucional de gestación de las decisiones públicas, políticas, para realizar el bien común, ¿no? Y la idea era que es el pueblo o la gente la que decidía las cuestiones públicas, políticas, a través de la elección de unas élites, ¿no? Para que estas élites a su vez iban a resolver los problemas políticos. Pero evidentemente esta definición mínima, si bien nos permite, digamos, ya acercarnos a lo que es democracia, es decir, a la complejidad de cómo se operacionaliza el gobierno del pueblo, aún sigue siendo insuficiente. Como sea, hoy sabemos que la democracia es no solamente es el gobierno del pueblo, sino que es esencialmente representativa, esa definición de Schumpeter. ¿Por qué? Porque el pueblo no puede autogobernarse ni puede estar constantemente en la política. Entonces, la mejor forma que hemos logrado hacer las sociedades contemporáneas es crear democracias representativas. Esto es,
que la legitimidad la otorgue la ciudadanía hacia unas élites que compiten por el voto de la misma, ¿no? Y esta ciudadanía controla a quienes gobiernan y el gobierno gobierna, valga la redundancia, para el pueblo, ¿no? Ahora, entonces la democracia es representativa, pero también es participativa. Eh, Respecto a la segunda pregunta es, ¿cómo podemos decir que es un país, cuándo un país es democrático o no? Eh, Igual, al igual que la pregunta anterior, es complicado, pero afortunadamente también tenemos elementos teóricos, conceptuales que nos permiten decirlo. Y esto es una preocupación muy contemporánea, me refiero de unos 50 años para acá, que en las ciencias sociales y en específico en la ciencia política existen autores, personas que se han dedicado a tratar de orientarnos e indicarnos precisamente cómo observar la democracia, cómo observar empíricamente la democracia. Y existe un consenso de que la definición de Robert Dahl en varias de sus obras, la más importante o la que compila sus ideas, que es La democracia y sus críticos, que la idea de la poliarquía es una manera en la cual nosotros podemos observar empíricamente cuándo existe o no existe democracia, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, viendo si existen elecciones libres e imparciales, si los funcionarios son elegidos, ¿no? A través del voto, si existe el sufragio inclusivo para todas las personas adultas, si existe el derecho a todas las personas a ocupar cargos públicos, si existe libertad de expresión, si existe libertad de asociación o asociación autónoma, y si existen diversas fuentes de información. Es decir, cuando existen estas condiciones y las instituciones que permitan estos elementos, es que podemos nosotros decir que existe o no existe democracia. Partiendo del concepto de democracia que ha mencionado, ¿cómo describiría o evaluaría la situación de la democracia actualmente que se tiene en la región latinoamericana? Y en relación con ello, también nos gustaría conocer qué elementos en común existen entre las democracias de esta región. La cuestión de la situación de la democracia, bueno, hay que verla desde dos perspectivas, histórica y contemporánea, ¿no? Digamos que históricamente la situación es mejor que hace un siglo. Hace un siglo prácticamente no existían democracias. Hubieron momentos democráticos y eran democracias no tan inclusivas, eran democracias muy elitistas. Y además las democracias eran muy débiles y las que existían, que no se podían contar más de dos o tres, pues literalmente sucumbieron ante o los autoritarismos o a los militarismos esencialmente. Entonces, comparado con el siglo XX, con principios del siglo XX, las democracias de principios del siglo XXI son mucho mejores, hay más, prácticamente toda la región está democratizada. En ese aspecto, pues podemos decir que hay una mejor condición de la democracia. También es cierto otra cosa muy importante, que de los elementos que mencionaba sobre la poliarquía, a diferencia de otras épocas, hoy sabemos que las elecciones se han institucionalizado y la sociedad ha interiorizado el valor de las elecciones. Las elecciones cada vez son rutinarias, ¿no? Es muy difícil hacer fraude cada vez más. Y aunque pueden existir momentos de inestabilidad en las democracias latinoamericanas, algunos graves, ¿no? Golpes de Estado, destituciones, graves problemas sociales, al final, hasta ahora, han sido mecanismos democráticos los que han resuelto estos problemas, ¿no? De manera intensa, a veces más, a veces menos. Es cierto, no estamos en el mejor de los mundos, pero comparativamente, visto de manera histórica, América Latina es una región democratizada en gran medida. Ahora, ¿cuál es el problema del estado de la democracia? Pues que no somos democracias, digamos, amplias o plenas. De acuerdo, por ejemplo, al índice de la democracia de The Economist, en 2020 solamente habían 3 democracias plenas: Uruguay, Chile y Costa Rica. La gran mayoría de los países de la región latinoamericana son democracias defectuosas. Y una gran parte de estas, además de estas defectuosas, habían regímenes híbridos, es decir, esos regímenes que pueden tener instituciones democráticas, pero prácticas no democráticas, ¿no? Como ya decía yo al inicio de la entrevista, que hay que entenderla en sus dos dimensiones. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los regímenes híbridos que existen según el índice de la democracia de Economist? El Salvador, Honduras, Bolivia, Guatemala, Haití.
Pero lo más grave es que también tenemos 3 casos de regímenes no democráticos que son esencialmente autoritarios. Cuba, que lo ha sido así desde hace décadas, pero últimamente, y sabemos un caso grave y desafortunado, que es el caso de Venezuela, un país que había sido muy democrático en comparación a otros países, y el otro caso es Nicaragua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en América Latina respecto a la democracia? Algunos autores, algunas personas han señalado que lo que tenemos son democracias fatigadas, ¿no? Es decir, tenemos una región democratizada desde los años 80 y 90 que se fue democratizando, pero que estas democracias están fatigadas porque las instituciones han sido, digamos, democráticas, han sido, se les ha exigido demasiado y no ha logrado resolver lo que las sociedades latinoamericanas desean. Otras personas como yo, que creo que lo que tenemos son democracias débiles. ¿Y a qué me refiero con democracias débiles? Tenemos diseños institucionales democráticos, es decir, elegimos a nuestros gobernantes de manera democrática. Tenemos cada vez más y mejores procesos electorales, ¿no? Para que éstas sean libres y justas. Hay en general, digamos, con excepciones, digamos, momentáneas, hay libertad de expresión, hay libertad de asociación, elegimos a los cargos públicos, tenemos mecanismos de rendición de cuentas horizontal, ¿no? Es decir, cada vez hay un mejor funcionamiento de las instituciones de control horizontal en la relación entre poderes. ¿Cuál es el problema de estas democracias débiles? Que no están profundamente, digamos, interiorizadas. La, una gran parte de la población sigue pensando o puede pensar que estas democracias o este diseño institucional no es suficiente o no ha logrado resolver los problemas más inmediatos. Y entonces, estas democracias, estas instituciones, aunque existen, aunque permanecen, son insuficientes para resolver problemas públicos. Resuelven unos problemas, resuelven quién debe gobernar, resuelven quiénes deben votar, quiénes deben legitimar a las autoridades, resuelven si unos partidos deben mantenerse, unos gobernantes deben mantenerse o no deben mantenerse. Resuelven también el control de estas personas, pero no han resuelto muchos otros problemas. Entonces tenemos por eso democracias débiles. Y lo que hacen estas democracias débiles es que no han generado un fuerte compromiso democrático, ya no digamos de la ciudadanía, sino de las propias élites. El compromiso democrático de las élites es muy débil y esto hace en conjunto que tengamos en específico democracias débiles. Con respecto a lo que ha mencionado, la evaluación que ha realizado de la situación latinoamericana, ¿considera que existen diferencias con respecto a las democracias de otras regiones del mundo? Sí, sí existen y más que eso tiene que ver precisamente con los elementos comunes, ¿no? A ver, ¿qué tenemos en común con otras democracias del mundo y qué tenemos de diferente con otras democracias del mundo? Bueno, eh, las democracias latinoamericanas tienen en común su diseño institucional, ¿no? Son esencialmente presidencialistas y eso también es una cuestión muy diferente. La mayoría de las democracias más estables en el mundo no son presidencialistas, con la única excepción de Estados Unidos. La mayoría de las democracias más estables y tendencialmente más eficientes son parlamentaristas o son monarquías parlamentarias, y la mayoría están en Europa, ¿no? Eh, Ojo, las democracias o los países que tienen mejores índices de desarrollo humano son, por ejemplo, monarquías parlamentarias y están en Europa del norte. No son repúblicas, pero sí tienen control democrático de sus autoridades. Entonces, esa es la primera gran, digamos, cuestión común de las democracias latinoamericanas y la cuestión que las diferencia de otras democracias. ¿Qué otra cuestión es importante? Bueno, en el contexto latinoamericano, las democracias latinoamericanas son una novedad comparado con el resto del mundo. Mientras que América Latina, como sabemos, se independiza a principios del siglo XIX, pero la democracia no logra estabilizarse sino hasta finales del siglo XX,
En cambio, en otros países, en otras regiones, las democracias pues han ido apareciendo y desafortunadamente desapareciendo en otros momentos. Pero para los latinoamericanos las democracias son relativamente recientes, también depende generacionalmente, pero de los años 80 hacia la fecha, pues están pasando apenas 40, 45 años, en algunos casos un mucho menor tiempo. En cambio, en otros países del mundo, en otras regiones del mundo, sobre todo europea y en el caso de Estados Unidos y Canadá, pues las democracias tienen mucho más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común las democracias latinoamericanas? Que son más jóvenes. ¿Qué es lo que tienen de diferente con otros países? Pues que tienen menos años, ¿no? de funcionamiento. También, como yo decía, la gran cuestión es que, y ahí sí coinciden, pues en todos los países las elecciones se han rutinizado. Las elecciones son vistas como el mecanismo o el mejor mecanismo de legitimación de las autoridades. Prácticamente nadie pone en duda la validez, perdón, nadie pone en duda la importancia de las elecciones como mecanismo de legitimación de quién o quiénes deben gobernar. El gran problema es que, y esa es una diferencia, es la debilidad o la inestabilidad institucional. América Latina en los últimos años ha tenido muchísimos problemas de inestabilidad institucional, precisamente que deriva de la forma de gobierno, que es la presidencialista. Han habido destituciones, golpes de Estado o intentos de golpe de Estado, renuncias de los presidentes, acusaciones de fraude electoral. Es decir, todavía las democracias latinoamericanas en sus élites, digamos, o en la parte, digamos, del vértice del poder, sigue siendo altamente inestable hasta cierto punto, aunque afortunadamente, como decía anteriormente, se han resuelto esos problemas. ¿Cuál es la otra gran diferencia y problema? Pues hay una creciente desafección con la democracia y hacia las instituciones. La gente cada vez está insatisfecha con las democracias. Pero esto pareciera que si bien es un problema netamente latinoamericano, no lo es. En todo el mundo cada vez hay una creciente desafección hacia la democracia. Pero lo que es cierto es que, y eso nos hace diferentes con otras regiones del mundo, es que a diferencia de lo que sucede en América Latina, en comparación con otros países, América Latina la democracia todavía no es muy profunda, es decir, aún hace falta una profunda cultura democrática. Nuestros anclajes democráticos, ¿no? Que son de tanto, digamos, de prácticas informales como cuestiones institucionales, todavía no están fuertemente arraigados. ¿Y a qué me refiero con anclajes democráticos? Bueno, precisamente mayor participación, una mayor compromiso con la democracia, eh, una menor, digamos, tolerancia hacia las prácticas no democráticas, una eficiente separación de poderes, una eficiente o más bien una no interferencia de actores no políticos en el contexto de la política democrática. Es decir, en esos aspectos todavía tenemos muchos problemas y eso nos distingue con el resto de las otras democracias. También es cierto que otro problema que yo observo es que tenemos élites políticas poco comprometidas con la democracia. O más bien, últimamente han aparecido élites políticas que su compromiso con la democracia es muy bajo. Es decir, que observando problemas sociales en cada uno de los países de la región, tienden a favorecer o a promover prácticas no democráticas con la promesa de que no importa si sus acciones son o no democráticas, sino lo que ellos pretenden es resolver los problemas, ¿no? Me estoy refiriendo en específico, por ejemplo, a los populismos, ¿no? Los populismos, si bien son inherentes a la democracia, digamos que estiran los mecanismos democráticos, muchas veces se saltan los diseños institucionales, por ejemplo, de control, para tratar de resolver problemas. El problema es que esa intensidad que llegan a hacer, pues también, digamos, daña a las democracias. Entonces, esa sería otra cuestión central de los problemas de la democracia latinoamericana en relación con otros países. Y finalmente, ¿cuál es probablemente el problema
y la gran diferencia que yo veo con otras regiones democráticas, es que la democracia en América Latina no ha logrado resolver muchos problemas, digamos, que prometió cuando empieza a ascender, ¿no? Lo que en determinado momento se le puede llamar las promesas incumplidas de la democracia, parafraseando al filósofo y politólogo Norberto Bobbio. Las democracias en América Latina, como yo decía anteriormente, que aparecen, digamos, a finales de los años 80 o en los años 80 o en la segunda mitad en los últimos años del siglo XX, también se afirmaron porque la idea era que iban a mejorar muchos aspectos de la vida de la ciudadanía latinoamericana, ¿no? Educación, pobreza, Estado de Derecho, las graves desigualdades. Es decir, no solamente las democracias se insertaron en la región latinoamericana con la idea de que iban a mejorar la forma de gobierno o que iba a ser una mejor forma de gobierno en contraste con los regímenes autoritarios, sino que además el que nosotros pudiésemos participar cada vez constantemente en la toma de decisiones, eligiendo a los gobernantes de manera periódica, controlándolos a través del voto, etcétera, también iban a resolver graves problemas sociales que la región latinoamericana viene arrastrando. Como ya decía, estos problemas de pobreza, desigualdad, falta de educación, falta de acceso a los servicios públicos, cuestiones de derechos humanos, justicia, impunidad. Y ese es el gran problema. La democracia latinoamericana, las democracias latinoamericanas, a diferencia de otras democracias, no ha logrado resolver estos problemas de manera adecuada. Claro, hay diferencias entre países, pero probablemente esa sea la gran diferencia con el resto de las democracias del mundo. Ahora, nos interesa entrar en otro aspecto que va en relación justo a uno de los puntos que usted ha mencionado. Se ha podido observar que en los últimos años se ha aumentado en las poblaciones en general la tendencia de apoyar o aceptar a partidos o políticos que poseen posturas o proponen políticas consideradas antidemocráticas. Ello tanto en América Latina como en otras partes del mundo. Y es así como se han avalado la aparición de medidas más restrictivas y la llegada al poder de grupos menos democráticos con gran respaldo electoral. En ese sentido, ¿por qué cree que se estaría dando esta tendencia? El problema, creo yo, es que tiene que ver con algunos aspectos institucionales de las democracias, o más bien con algunos actores centrales de las democracias. Como ya decía al inicio, las democracias modernas son democracias representativas. Y las democracias nacieron eh, con un elemento que no era esperado, y estos elementos son los partidos políticos. Los partidos nacen con las democracias, aunque en algunos contextos los partidos no se esperaba que nacieran. En muchos países, incluido Estados Unidos, que es una de las democracias fundadoras, la constitución no contemplaba los partidos políticos. En muchos países de América Latina, las primeras constituciones no mencionaban la existencia de partidos políticos. Los partidos políticos nacen como una necesidad precisamente de operacionalizar a las democracias, es decir, cómo vamos a operacionalizar la representación, cómo vamos a identificar los diversos intereses, cómo vamos a elegir, ¿no? Entonces los partidos aparecen como una necesidad. Y al inicio los partidos empiezan a resolver muchos problemas, ¿no? Organizan, son un mecanismo, organizan a la sociedad política. Nos permiten elegir a los candidatos o proponen a los candidatos a las personas que quieren acceder al poder. Los partidos también se convierten en mecanismos de control de las personas que están en el poder. Y también los partidos son estas instituciones que transmiten y traducen las demandas ciudadanas hacia el vértice del poder, ¿no? Hacia las instituciones del gobierno. ¿Cuál es el problema contemporáneo? Bueno, los partidos hoy ya no pueden llevar a cabo esas funciones y entonces, y al mismo tiempo cada vez hay una mayor desafección hacia los partidos. Y esto ha generado precisamente que las democracias cada vez sean más, aumente la desafección. Si los partidos ya no pueden llevar a cabo estas funciones de control, pues entonces precisamente aparecen estos actores no democráticos que rechazan a estas instituciones. El problema es que estos actores no democráticos no solamente rechazan a los partidos y a los sistemas de partidos, sino que rechazan
a los otros mecanismos de control, ¿no? Muchas veces no están de acuerdo con los controles democráticos, por ejemplo. El control democrático formal, que están en los mecanismos horizontales, ¿no? Por ejemplo, el control que hace el Congreso hacia los ejecutivos, o el control que hace el Poder Judicial hacia el Congreso y los poderes ejecutivos y viceversa. Pero hay otros controles democráticos, ¿no? No solamente los partidos, los medios de información, la participación de la ciudadanía en las calles, la incorporación constante, por ejemplo, que eso ha sido novedoso y bueno para las democracias latinoamericanas, los mecanismos de participación, ¿no? De democracia directa y otras formas. Como estos líderes que han aparecido últimamente no están de acuerdo con estos controles, también van rechazando otras formas democráticas u otras formas de participación democráticas que deberían mejorar la calidad de la democracia. Pero el problema era que si bien están todos estos mecanismos, nuestras democracias, nuestros diseños de las democracias representativas siguen girando en torno a los partidos. Y ese es un gran problema. Los partidos son un elemento central, pero cada vez más tienen, o sea, cada vez menos son aceptados por la ciudadanía. Y entonces, esos líderes no democráticos están apareciendo precisamente en un contexto en el cual estas instituciones están entrando en crisis. Entonces, esta crisis se traduce precisamente en prácticas no democráticas. Y eso es uno de los problemas que hay que resolver. Entonces, hay desconfianza hacia los partidos políticos. Podríamos decir que hasta ahí no habría problema. El problema es que también las encuestas, los sondeos, me estoy refiriendo esencialmente al Latinobarómetro, que nos ha permitido ver de una manera diacrónica cómo se ha medido la confianza y la satisfacción con las instituciones de la democracia. El Latinobarómetro también nos muestra que no solamente hay una desconfianza hacia los partidos políticos, sino que cada vez hay más desconfianza hacia el Congreso, ¿no? Es decir, allí donde están representados los intereses de la sociedad. También cada vez hay una mayor desconfianza hacia los ejecutivos, así como la institución como tal, y sobre todo, y muy importante, hacia el Poder Judicial. ¿De qué deriva de esto? ¿O por qué sucede esto? Como ya decía anteriormente, el gran problema es que las democracias o el diseño institucional de las democracias latinoamericanas no han logrado resolver muchos problemas. Pero a esos problemas que ya estaban antes, aunque se han ido resolviendo más o menos en mayor o menor intensidad, se le ha ido sumando otros problemas mucho más graves, y esto es la impunidad, por ejemplo, y la corrupción. Entonces, es como una bola de nieve. Vamos resolviendo algunos problemas, pero en la medida en la cual no resolvemos otros, los otros vuelven a crecer de nuevo, y eso es como una especie como de péndulo de lo que sucede en la región latinoamericana. Hay veces que vamos resolviendo bien los problemas, pero de repente, por algún aspecto que no logremos resolver, nos regresamos otra vez, y es un constante ir y venir de problemas en la región que la democracia, para bien o para mal, trata de resolver, pero desafortunadamente últimamente no los ha resuelto, y eso le ha abierto la puerta precisamente a liderazgos no democráticos. Entonces, teniendo en cuenta todo el panorama que acaba de presentar, ¿podríamos decir que está en crisis la democracia hoy en día? Hay dos perspectivas. Hay una perspectiva que señala que las democracias podrían estar constantemente en crisis, ¿no? Y estar en crisis es estar en alerta. Hay otras veces que consideran que la democracia existe. Hay otras perspectivas que consideran que la democracia existe en crisis. Ahora, yo creo que aquí todo depende de cómo entendemos a la democracia, no cómo la definimos. Ya definimos que la democracia tiene diversas acepciones, que tiene algunas condiciones, ¿no? Que las democracias modernas son representativas, que deben estar presentes de determinadas condiciones de la poliarquía para que funcione, ¿no? Pero aquí es muy importante cuando hablamos de crisis de la democracia. Si hablamos de la democracia como un fin, entonces sí estamos en crisis, porque entonces no la hemos alcanzado. Y con las condiciones actuales, difícilmente la alcanzaríamos. Pero creo yo que debemos pensar a la democracia como un medio, porque precisamente estos elementos que yo señalaba de la poliarquía son un medio para resolver problemas. Lo mismo que decía Schumpeter en su definición mínima, ¿no? El procedimiento democrático para elegir a una élite que nos va a gobernar, ¿no? Y siempre y cuando existe el sufragio de las personas, ¿no? Un sufragio libre.
Si vemos a la democracia como un medio y no como un fin, sí puede estar en crisis, pero al mismo tiempo también constantemente sale de la crisis, ¿no? Es decir, no podríamos decir que la democracia está en crisis si la consideramos como un medio. En la medida en la cual aparezcan problemas, ¿no? Esos problemas se van a resolver con la democracia vista como un medio. Si vemos a la democracia como un fin, que es complicado decir un fin en qué, un fin para qué, ahí sí estaríamos en crisis. ¿A qué se refieren últimamente que la democracia está en crisis? Uno, precisamente la desafección, ¿no? Hay una mayor insatisfacción con la democracia, hay una mayor insatisfacción con estos actores centrales de la democracia, como yo decía hace rato, que son los partidos políticos, y consecuentemente la aparición de liderazgos no democráticos que tratan de resolver problemas de manera no democrática. Ese sí es un problema de crisis de la democracia, ¿no? Visto más allá de lo que yo decía, si la vemos como un medio, ¿no? Que nos puede ayudar a resolver problemas. ¿Cuál es el problema de la crisis de la democracia? Y esto es mucho más profundo. Últimamente estamos viendo regímenes no democráticos que pueden resolver problemas sociales, aunque esos regímenes no son muy claros, no son muy precisos, pero que pueden acelerar, digamos, las respuestas del régimen para resolver algunos problemas. Por ejemplo, cada vez están en creciente, crece la influencia, por ejemplo, de China, ¿no? Que es un régimen no democrático, crece la influencia de Rusia, que es un régimen no democrático, persisten regímenes no democráticos que aparentan ser eficientes como algunos países como Cuba o como Venezuela. Entonces, si la gente empieza a comparar la eficiencia de estos regímenes que pueden resolver algunos problemas en contraste con las democracias que no resuelven problemas, entonces ahí es cuando aparece la crisis de la democracia, ¿no? Y que le da entrada a todos esos discursos antidemocráticos y sobre todo la aparición de líderes que tienen discursos que van en contra de la democracia. Sin embargo, creo yo que la democracia estaría totalmente en crisis si la sociedad deja de valorar uno de los, dos de los principios centrales de la democracia. Y uno de ellos es la igualdad y la libertad. Sin igualdad y libertad no existe democracia. Y ningún otro régimen no democrático, o autoritario, de partido único, demás, se basa en la igualdad y la libertad. Probablemente algunos sí en un tipo de igualdad, pero no en la libertad. La crisis de la democracia podría estar presente en la misma medida en la cual el mismo Alexis de Tocqueville hace casi ya 2 siglos señalaba, ¿no? Que la crisis de la democracia podría suceder cuando se imponga la tiranía de las mayorías. Y decía Tocqueville, en el momento en el cual una sociedad valore más la igualdad por sobre la libertad, probablemente es en ese momento las democracias entran en crisis. ¿Por qué? Porque las sociedades que valoran la igualdad por encima de la libertad no van a estar exigiendo hacia arriba, es decir, que todos seamos iguales en una mayor medida, sino hacia abajo, ¿no? Es decir, que seamos iguales en condiciones bajas, por así decirlo. No digo que estemos en ese momento, pero probablemente suela pasar esto. Veamos, por ejemplo, últimamente se ha puesto en duda la cuestión del mérito, ¿no? Es un ejemplo muy claro de cómo las sociedades están empujando hacia abajo, no hacia arriba. También muchas sociedades últimamente están cuestionando incluso hasta los grados académicos, ¿no? O el conocimiento que surge en las universidades. Esa es una forma también de favorecer la igualdad por sobre la libertad. Pero no está todo perdido y las democracias tienen una gran ventaja. Y esto es lo que últimamente se ha estudiado, ¿no? Que se llama la resiliencia de las democracias. Las democracias tienden a generar en su interior, en su seno, mecanismos que a pesar de que entren en crisis, ¿no? Y cuando me refiero en crisis, me refiero a sus mecanismos normativos o a sus prácticas, ¿no? En estas dos dimensiones que yo decía, es decir, pueden suceder momentos en los cuales una democracia tiende a quebrar, ¿no? Como se decía antes, ¿no?
tiendan a desvanecerse, pero también al interior pueden haber mecanismos que le permiten renacer o mantenerse. Y eso tiene que ver mucho con la educación, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la mayoría de quienes nos escuchan están estudiando ciencia política. Bueno, este es un compromiso de la comunidad politológica. Debemos favorecer el conocimiento para la democracia. Es decir, la ciencia política tiene o tiene como, digamos, no una obligación, pero sí una orientación de favorecer el conocimiento democrático o de las instituciones democráticas, ¿no? Y descubrir, o más bien observar, que las democracias tienen estos mecanismos de resiliencia que dependen, como ya decía yo, de la educación y sobre todo de la profundización democrática. ¿Y a qué se refiere esto? Uno, ya decía yo, valorar la importancia de la libertad, ¿no? Como un bien. Valorar también, evidentemente, la importancia de la igualdad, ¿no? Pero no ponerla por encima de la libertad, sino que deben estar al mismo tiempo. Segundo, ser conscientes que para que la democracia no entre en crisis, los gobernantes deben resolver los problemas más urgentes de una sociedad que es gobernada democráticamente. En la ciencia política y en otras disciplinas sabemos que una democracia siempre va a ser débil si existen graves desigualdades sociales, si existe impunidad, si no existe cada vez mejores y mayor acceso a la educación, si existen graves diferencias salariales, por ejemplo, si existen mecanismos que excluyen a personas de participar en la política, si existe el crimen organizado, ¿no? Por ejemplo, decir que no existe el monopolio legítimo de la violencia en todo un territorio, eso también hace a las democracias débiles. Es decir, debemos ser conscientes que las democracias resuelven unos problemas, pero que también deben comprometerse a resolver otros problemas, como ya decía, de orden económico, social y de justicia y de derecho. Si esas democracias no resuelven esos problemas, entonces se van a hacer débiles en sí mismas. Y eso es lo que explicaría la situación actual de las democracias, de la crisis de las democracias contemporáneas, pero en específico de las de América Latina, ¿no? América Latina, como sabemos, es donde hay una gran parte de los países, hay una alta corrupción, hay una alta presencia del crimen organizado, cada vez hay mayor impunidad, es decir, es muy barato económicamente delinquir porque las autoridades no van a resolver los problemas, y cada vez hay una separación de las élites respecto de la sociedad gobernada, y esto genera crisis. Entonces hay que resolver esos problemas y estar consciente que los podemos resolver democráticamente. Ahora nos gustaría profundizar más en el último aspecto que justo acaba de mencionar. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los aspectos que los gobiernos deberían atender primordialmente para fortalecer las democracias? Además de estos problemas que ya señalaba yo, ¿no? Que son problemas históricos que están presentes o han estado o permanecen constantemente en las sociedades latinoamericanas, claro, hay que ser también un poco sinceros, o no un poco, hay que ser sinceros. La pobreza que existía en América Latina en los años 80 respecto a la que existe ahora es mucho menor, pero sigue existiendo. América Latina no es una región pobre, América Latina es una región muy, muy desigual, ¿no? Entonces hay problemas que están presentes y uno de ellos es la desigualdad económica en todos los sentidos, ¿no? Que tiene que ver con los accesos al servicio de educación, a los servicios de salud, las pensiones, por ejemplo, mercado de trabajo y demás. Esos problemas están presentes y son los más urgentes que debieran resolver las democracias latinoamericanas. Pero otro de los problemas que se están acumulando es que también las sociedades contemporáneas son muy diferentes. Esto no es exclusivo de América Latina, pero las sociedades contemporáneas son muy, muy diferentes. Y el problema es que nuestro diseño institucional, el diseño institucional de nuestras democracias está inspirado en ideas del siglo XVIII y XIX. La idea de la representación, la idea del sufragio universal, el control horizontal de los gobernantes, etc. Sin embargo, el mundo de hoy es muy diferente al aquel que vio nacer estas ideas sobre las cuales hoy está diseñadas las democracias contemporáneas. Simplemente voy a poner un ejemplo muy claro. A principios del siglo XX, la sociedad
el número de habitantes en el mundo no pasaba de 2 millones. Hoy somos una sociedad que tiene más de 7.500 millones de personas. O sea, es un mundo muy diferente. Segundo, la esperanza de vida al nacer a principios del siglo XX era de 50 años. Hoy casi alcanza los 80 años. Varía de país en país, pero también es cierto que no es lo mismo gobernar y planear políticas públicas para una sociedad en el cual el promedio de vida es 50 años a una sociedad en la cual el promedio de vida es de 80 años. Las personas que llegan a alcanzar esas edades van a exigir otro tipo de servicios y debe existir, digamos, un sistema de sostenimiento para ese tipo de sociedades. Entonces, es muy diferente, ¿no? Esa es una cuestión muy importante. Otra cuestión muy importante que ha sucedido, bueno, a principios del siglo XX, la mayoría de la población no era urbana en el mundo y en América Latina. Hoy prácticamente todas las sociedades son urbanas o altamente urbanizadas. Entonces, no es lo mismo gobernar o haber diseñado las democracias con sociedades que tenían una esperanza de vida menor, que no eran urbanas y que además no había sobrepoblación, ¿no? Si bien hemos ido modificando estas cuestiones, no quiere decir que lo hayamos interiorizado totalmente. Otra cosa muy, muy importante, y eso tiene que ver incluso con lo que estamos haciendo ahora. Los medios de comunicación son muy diferentes. Hoy tenemos cada vez mayor acceso a fuentes de información, nos podemos comunicar de mejor forma, ¿no? Las distancias se han acortado y entonces la dinámica de la política también ha cambiado radicalmente. La dinámica del conocimiento sobre la política ha cambiado radicalmente. Entonces, no, las democracias no solamente tienen los retos de resolver aquellos problemas, no las democracias, los gobernantes que han sido elegidos democráticamente no solamente tienen el reto de actuar democráticamente, de ser controlados democráticamente y resolver los problemas para los cuales fueron elegidos. Esos problemas que venimos arrastrando de desigualdad, pobreza, impunidad, inequidad y otros, sino que además hoy tenemos otro tipo de problemas que son parte de las sociedades contemporáneas, ¿no? Ya decía, envejecimiento de la población, sociedades que son cada vez más urbanas y que por lo tanto requieren otro tipo de políticas públicas o un tipo de políticas públicas mucho más diferenciadas. La cuestión de los medios de comunicación. Por ejemplo, es un hecho que en pocos años al sistema de derechos que ya tenemos, vamos a estar agregando otros sistemas de derechos que tienen que ver con la comunicación digital. Por ejemplo, el acceso libre a Internet, la reducción de los precios, por ejemplo, en la compra de las nuevas tecnologías. Probablemente también tengamos que pensar en reducir los mecanismos de la obsolescencia tecnológica sin afectar la innovación tecnológica, ¿no? Porque es un hecho que puede haber gente que no pueda acceder a las nuevas tecnologías porque son muy caras o las más novedosas son muy caras y esto va creando brechas también, ¿no? Brechas en la educación, brechas en el trabajo, brechas en la educación, intelectuales, etcétera. Es decir, entonces las democracias tienen varios retos, no solamente enfrentar y resolver los problemas digamos, más apremiantes y más obvios de las sociedades americanas, sino que además están apareciendo otros y deben resolverlos al mismo tiempo o paralelamente, ¿no? Y pensando democráticamente en ese sentido. Bien, ahora hemos llegado a nuestra última pregunta, con la cual nos gustaría conocer unas últimas reflexiones sobre el futuro del tema. En ese sentido, ¿qué retos considera que le espera a la democracia en América Latina y en el mundo ahora en adelante? Precisamente creo yo que los retos que tiene la democracia tienen que ver con las cuestiones que yo señalaba de las nuevas tecnologías. Pero hay que ser conscientes de una cosa, también lo decía Giovanni Sartori en su famoso libro de la teoría de la democracia. La democracia es una construcción humana y como tal tiene un principio y tiene un fin. Creo yo que todavía a la democracia le quedan muchas décadas y probablemente siglos, pero no quiere decir que vaya a durar para siempre. Lo que sí es cierto es que debemos ser conscientes es que mientras exista, debemos mejorar la democracia.
no desmejorarla, por si cabe la expresión. Es decir, debemos buscar la manera en la cual hacer a las sociedades más igualitarias, favorecer la libertad y favorecer la inclusión y hacer que la gente sea más consciente de que es mejor vivir en democracia que vivir en otra forma de régimen no democrático, ¿no? La democracia no solamente resuelve, y eso es lo importante, no solamente resuelve problemas prácticos o cuestiones empíricas como la pobreza y demás. También la democracia favorece otras cosas como la cultura, la libertad de pensamiento, la literatura. Es decir, la democracia es mucho más que cuestiones netamente políticas. La libertad y la igualdad, que son dos principios de la democracia, no solamente resuelven problemas de orden empírico, inmediato, económicos y sociales, sino que además favorecen otras cosas. No es casualidad que sea en Europa y Estados Unidos, las dos regiones más democratizadas, que es allí donde se generen el conocimiento en muchas áreas de las ciencias, ¿no? Es cierto que para los latinoamericanos muchas veces nos sentimos como que dependientes de ello, o nos sentimos a veces hasta excluidos, ¿no? Esto ha favorecido a algunas corrientes de pensamiento latinoamericano, por ejemplo, que hablan de la descolonización o de la dependencia al conocimiento, etcétera. Y eso puede ser cierto, o es cierto hasta cierto punto. Lo que sí es cierto es que estos países son democráticos y hacen eso pues precisamente porque la democracia no solamente es una cuestión del gobierno, o más bien no es una cuestión de organización del gobierno, sino que además favorece otras cosas. Entonces, eso es lo que hay que estar conscientes también. Eh, Otra de las cuestiones que tiene o de los retos que tiene la democracia en América Latina es precisamente pensar en estos aspectos que yo decía que tienen que ver con las cuestiones tecnológicas y que están reconfigurando y van a reconfigurar muy seguramente cómo observamos a la democracia y cómo vemos a nuestros gobernantes y a la política. Algunas cuestiones que ya se están introduciendo no sabemos hasta dónde van a llegar. Por ejemplo, la incorporación de las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana. Nosotros, como sociedad, ya estamos cada vez más acostumbrados a las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías también van a modificar tarde o temprano la manera en la cual se hace política. Ya la están modificando, pero no de manera profunda. No sabemos en 100 años o en 50 cómo van a ser las campañas electorales, cómo vamos a controlar a nuestros gobernantes, cómo vamos a introducir las demandas del ámbito social, del sistema social al sistema político para que le dé respuesta. No sabemos, por ejemplo, si vamos a tener un mayor control sobre los gobernantes, muy probablemente, ¿no? Cada vez la sociedad de la información y la comunicación nos ha permitido que cada vez podamos saber qué hacen o dejan de hacer las personas que están en la política. También podemos estar conscientes, digamos, de su trayectoria, de su currículum, de sus propuestas, de cómo votan, con quiénes se reúnen y con quién no. Es decir, las nuevas tecnologías están cambiando a la política y consecuentemente van a cambiar la democracia. Entonces, como sociedades democráticas debemos ser conscientes de estos cambios. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que así como estas tecnologías pueden favorecer y, digamos, potencializar a la democracia, también pueden potencializar, y este es un gran reto, prácticas no democráticas, ¿no? Podríamos estar hablando del totalitarismo digital, ¿no? Por así decirlo. Y esto no tiene que ver con cuestiones políticas, simplemente veamos quiénes son las personas que hoy tienen más poder en el mundo económicamente. No son los estados, son las grandes empresas que controlan medios de la Internet, ¿no? Y de la computación, la Internet y las nuevas tecnologías. Las redes sociales, la creación de software, la creación de las nuevas tecnologías de las computadoras, las empresas que manejan o instalan las redes de Internet en todo el mundo, ¿no? O el comercio electrónico que puede ya estar fuera digamos, del control territorial de los estados. Es decir, las democracias no solamente están teniendo retos de orden interno clásicos, sino de retos
propios de las sociedades contemporáneas, ¿no? Que están envejeciendo, que son más urbanas, que están cada vez más conectadas, sino que además las democracias también tienen que competir ahora con nuevos factores de poder en el contexto internacional, no solamente contra regímenes no democráticos, ¿no? Como Rusia, China, Corea del Norte, o líderes no democráticos dentro de las democracias, esos líderes no democráticos que aparecen dentro de las democracias, sino otra vez o de nuevo con factores, factores reales de poder que si bien no les puede interesar la política, sí tiene una incidencia política muy importante. Y la última, y que creo que ha estado presente y sobre todo en América Latina, tiene que ver con la cuestión del crimen organizado. No es ningún secreto que en los últimos 20 años, y yo diría en los últimos 15 con mayor precisión, el crimen organizado cada vez se ha extendido en la región latinoamericana en muchos ámbitos. Y el crimen organizado, más allá de las tareas o los objetivos que per se busque, ¿no? Un objetivo, digamos, de grupo personal, el problema es que cada vez hay gente que se involucra en esas actividades y sobre todo y desafortunadamente muchos jóvenes. ¿Y por qué? Porque no hay Estado. Los Estados son muy débiles, las democracias son muy débiles. Entonces, las democracias contemporáneas tienen muchos retos, no solamente tienen retos internos, tienen retos externos y tienen retos inmediatos, ¿no? Como estos que estoy señalando y que esperemos que nuestras clases de política y sobre todo las personas que quieran dedicarse a la política en el futuro inmediato, pues sean conscientes y que los puedan resolver, ¿no? O que tengan una orientación para resolverlo. Eso ha sido todo, pero antes de dar las palabras de cierre, tal vez quisiera dar algunas palabras para todos los estudiantes y el público en general que nos observa. Bueno, primero agradecer, evidentemente, esta invitación a participar con ustedes en esta serie de entrevistas para el macrocoloquio. Y bueno, tres cosas probablemente. Bueno, el tema que nos trajo aquí, que tiene que ver con la democracia, pues señalar precisamente eso, que la democracia no es un fin, sino un medio. Y es un medio que resuelve cuestiones políticas, que tiene que ver con cuestiones de quién nos va a gobernar, cómo nos va a gobernar y cuándo y cómo podemos deshacernos de esas personas que nos están gobernando, si estamos o no de acuerdo, o cómo los reelegimos. Es decir, la democracia puede resolver algunas cosas como un medio, pero no puede resolver todo. Sin embargo, y como decía la famosa frase de Churchill, que es el peor de los regímenes comparado con el resto, ¿no? Es decir, sigue siendo la mejor forma de gobierno, para bien o para mal. Segundo, que para que esto funcione, si bien es cierto que requerimos una clase política que se oriente por principios democráticos, también requerimos una ciudadanía que interiorice esos principios democráticos. Porque al final de cuentas, los ciudadanos, la ciudadanía es la que elige a la clase política. Y si nosotros no somos conscientes de la importancia que tiene nuestro voto, las decisiones de política, la manera en la cual participamos en la política, entonces le estaremos dejando a otras personas que decidan por nosotros, ¿no? Esto es muy complejo, pero así es, ¿no? Y la última cuestión, estar conscientes que el mundo está cambiando constantemente. Eh, Esto parece una verdad de perogrullo, como se dice en el sentido común. Todas las sociedades cambian constantemente, pero estamos en una época en la cual se está presentando una profundización del cambio tecnológico probablemente muy similar al que se vivió durante el Renacimiento hace 500 años, ¿no? Es decir, una explosión de creatividad, de ideas, de cambios tecnológicos muy, muy profundos, ¿no? Y que todavía no sabemos a dónde nos va a llevar. En la medida en la cual la única diferencia es que estamos en contextos donde la democracia ha demostrado que ser más eficiente en muchos otros aspectos que otras formas de gobierno. Entonces, aprovechar precisamente las ventajas que nos ofrece la democracia como una forma de gobierno, como un régimen, ¿no? Para potencializar las ventajas que nos está ofreciendo esta revolución tecnológica de la cual todos somos partícipes de manera directa o indirecta, ¿no?
podemos ser unas sociedades mucho mejor informadas, somos una sociedad mucho mejor comunicada, pero eso es insuficiente porque al final de cuentas la gente necesita resolver problemas básicos como pobreza, alimentación, educación, acceso a los servicios de salud, acceso a los servicios de transporte. Y hoy vivimos una época en la cual podemos saber cuándo estos problemas existen, dónde existen, quién los puede resolver, por qué no los ha resuelto y demás. Y eso implica un mayor compromiso de la ciudadanía para con la democracia. Yo espero que este tipo de actividades que organizan los estudiantes pues nos ayuden a reflexionar y sobre todo después a actuar para con la democracia. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor Fernando. Le agradecemos el tiempo y los comentarios que nos ha podido brindar el día de hoy. Ha sido un total gusto tenerlo y en nuestra tercera entrevista y esperamos contar con usted para otra oportunidad. Muchas Muchas gracias. gracias. Saludos.